A menudo, damos por sentado nuestros sentidos. Vista, olfato, tacto, gusto, oído, estos son los 5 familiares que pintan nuestro mundo. Pero, ¿qué pasaría si les dijéramos que esto es solo el comienzo? La ciencia ahora está revelando una verdad fascinante. Nuestros cuerpos son capaces de percibir mucho más de lo que conscientemente nos damos cuenta. Ocultos dentro de nosotros, yacen sentidos inactivos, esperando ser despertados. Estos sentidos van más allá de los 5 familiares, ofreciendo una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Imaginen sentir la energía sutil de otra persona, sentir el paso del tiempo con mayor conciencia o navegar intuitivamente por el espacio con un casi sexto sentido. Esto no es ciencia ficción, es la increíble realidad de nuestro potencial sensorial. Al explorar estos sentidos ocultos, desbloqueamos una nueva dimensión de la experiencia humana. Es un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad de aprovechar las capacidades extraordinarias que se encuentran dentro de todos nosotros. Este es el viaje que emprenderemos juntos, un viaje al fascinante reino de la inteligencia sensorial. Prepárense para ver el mundo con nuevos ojos, para escuchar los susurros de su propia intuición y para desbloquear una experiencia de vida más rica y vibrante. La inteligencia sensorial es más que solo tener sentidos agudos. Es la habilidad de interpretar y utilizar la información que nos proporcionan con una conciencia y destreza elevadas. Se trata de afinar nuestra percepción, de sintonizarnos con los matices sutiles de nuestros paisajes internos y externos. Esta conciencia se extiende más allá de nuestro entorno inmediato. La inteligencia sensorial nos permite percibir cambios sutiles de energía, leer el lenguaje corporal con mayor precisión, e incluso desarrollar una conexión más profunda con nuestras propias emociones e intuición. Se trata de acceder a la sinfonía de sentidos que orquestan cada una de nuestras experiencias. Imaginen sentir una presencia completa en sus cuerpos, conscientes de cada sensación, desde la suave brisa en su piel hasta el ritmo sutil de su respiración. Esta conciencia elevada abre un mundo de posibilidades, mejorando nuestra creatividad, intuición y bienestar general. La inteligencia sensorial es un viaje de exploración personal, un proceso continuo de refinar nuestra percepción y expandir nuestra conciencia. Se trata de despertar de nuevo a la maravilla del mundo que nos rodea y de liberar el extraordinario potencial que llevamos dentro. Nuestros sentidos son la orquesta de nuestra experiencia y la inteligencia sensorial es la directora, armonizando e interpretando la sinfonía de información que nos llega del mundo que nos rodea. Pero ¿cómo funciona realmente este intrincado sistema? En esencia, la inteligencia sensorial es un testimonio de la notable capacidad del cerebro para adaptarse y aprender. Cada vista, sonido, olor, sabor y tacto se traduce en impulsos eléctricos que viajan por vías neuronales a áreas especializadas del cerebro. Piénsalo como una compleja red de comunicación, con diferentes regiones responsables de procesar información sensorial específica. Pero aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Nuestros cerebros no solo reciben pasivamente estos datos sensoriales, los interpretan activamente, tejiéndolos en un tapiz cohesivo de experiencia. Esta interacción constante entre la sensación y la percepción es lo que nos permite dar sentido al mundo que nos rodea. Y al igual que un músculo, nuestros circuitos sensoriales se fortalecen con el uso. A medida que activamos conscientemente nuestros sentidos, prestando atención a los matices sutiles de nuestra experiencia, creamos nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo las vías que gobiernan la percepción. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, es la clave para desbloquear nuestro potencial sensorial. Al comprender la ciencia detrás de nuestros sentidos, obtenemos una apreciación más profunda de los mecanismos intrincados que dan forma a nuestra realidad. Es un viaje a la asombrosa complejidad del cerebro humano, un recordatorio de que poseemos capacidades mucho mayores de las que a menudo nos damos cuenta. Durante siglos, nos han enseñado sobre los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Estos son los 5 familiares, los pilares de nuestra experiencia sensorial. Pero ¿qué pasaría si les dijéramos que hay muchos más, ocultos bajo la superficie, esperando ser descubiertos? Tomemos como ejemplo la propiocepción,
el sentido que les permite mover su cuerpo con gracia y coordinación sin pensarlo conscientemente. Es la razón por la que pueden tocarse la nariz con los ojos cerrados o navegar sin esfuerzo por una habitación llena de gente. Luego está la interocepción, el sentido de nuestro estado interno, los susurros sutiles de nuestro cuerpo que nos dicen cuando tenemos hambre, sed o necesitamos descansar. Estos sentidos ocultos están constantemente trabajando, proporcionando un flujo constante de información que da forma a nuestras experiencias. Sin embargo, rara vez pensamos en ellos. Pero al tomar conciencia de estas sensaciones sutiles, podemos desbloquear un nuevo nivel de autocomprensión y mejorar nuestro bienestar general. Imaginen poder sentir los cambios sutiles de energía en una habitación, o saber intuitivamente cuando alguien se siente abatido con solo estar en su presencia. Estas habilidades pueden parecer extraordinarias, pero están dentro del ámbito de lo posible cuando comenzamos a explorar todo el espectro de nuestro potencial sensorial. Nuestros sentidos son un regalo, una puerta de entrada a una experiencia de vida más rica y vibrante. Al abrazar la sinfonía completa de nuestros sentidos, desbloqueamos un mundo de maravillas que se esconde a plena vista. Imaginen cerrar los ojos y estirar la mano para tomar un vaso de agua. Sin esfuerzo, mueven el brazo por el espacio. Su mano encuentra el vaso con precisión. Esta notable habilidad, que a menudo damos por sentada, es gracias a la propiocepción, nuestro sexto sentido, el sentido de dónde está nuestro cuerpo en el espacio. La propiocepción es posible gracias a una red de sensores ubicados en nuestros músculos, tendones y articulaciones. Estos sensores envían información constante al cerebro, proporcionando información en tiempo real sobre la posición, el movimiento y el equilibrio de nuestro cuerpo. Es lo que nos permite movernos con gracia, coordinar acciones complejas y navegar por nuestro entorno sin pensar constantemente en cada movimiento. Piensen en un músico habilidoso, sus dedos danzando sobre un instrumento con precisión sin esfuerzo. O una bailarina, su cuerpo moviéndose por el espacio con fluidez y gracia. Estas personas han perfeccionado sus habilidades propioceptivas hasta convertirlas en un arte, demostrando el notable potencial de este sentido a menudo pasado por alto. Pero la propiocepción es más que solo coordinación física. También juega un papel crucial en nuestro bienestar cognitivo y emocional. Estudios han demostrado un fuerte vínculo entre la información propioceptiva y la regulación emocional, la conciencia corporal e incluso nuestro sentido de nosotros mismos. Al mejorar nuestras habilidades propioceptivas, podemos mejorar nuestro equilibrio, coordinación y conciencia corporal general, lo que lleva a una mayor confianza, estabilidad y una conexión más profunda con nuestro ser físico. Mientras que la propiocepción nos orienta en el mundo exterior, la interocepción dirige nuestra atención hacia adentro, conectándonos con el sutil lenguaje de nuestros propios cuerpos. Es la sensación de nuestro corazón latiendo, nuestros pulmones expandiéndose, nuestro estómago rugiendo, la sinfonía de sensaciones que componen nuestro paisaje interior. La interocepción abarca una amplia gama de sensaciones corporales, incluyendo el hambre, la sed, la temperatura, el dolor, la tensión muscular e incluso las emociones. Estas señales proporcionan información crucial sobre nuestro estado interno, guiando nuestros comportamientos e influyendo en nuestro bienestar general. Imaginen sentir una ola de ansiedad recorrerlos. Su corazón se acelera, sus palmas sudan y su respiración se vuelve superficial. Estas sensaciones físicas no son simplemente subproductos de la ansiedad, son parte integral de la experiencia misma. Al aprender a sintonizar con estas señales sutiles, obtenemos información valiosa sobre nuestro estado emocional y desarrollamos una comprensión más profunda de nosotros mismos. Desarrollar una fuerte conciencia interoceptiva se ha relacionado con una mejor regulación emocional, una reducción de la ansiedad y la depresión, e incluso una intuición y toma de decisiones mejoradas. Al practicar la atención plena, meditaciones de escaneo corporal y otros ejercicios somáticos, podemos fortalecer nuestra conexión con nuestro mundo interior, fomentando una mayor autoconciencia, inteligencia emocional y un profundo sentido de encarnación.
A medida que nos adentramos en el reino de la percepción humana, encontramos posibilidades aún más intrigantes, sentidos que se extienden más allá de nuestros cuerpos físicos y hacia el reino de la energía, el tiempo y la intuición. La cronocepción, nuestro sentido del tiempo, es un ejemplo fascinante. Si bien no tenemos un órgano específico para percibir el tiempo, nuestros cerebros rastrean constantemente la información temporal, creando una experiencia subjetiva del paso del tiempo. Este reloj interno está influenciado por una variedad de factores, incluyendo nuestro estado emocional, nivel de compromiso e incluso nuestra edad. Algunas personas reportan un sentido del tiempo intensificado, una capacidad casi intuitiva para rastrear su paso con notable precisión. Otros describen experiencias de tiempo ralentizado o acelerado durante momentos de emoción intensa o conciencia elevada. Si bien los mecanismos subyacentes a estas experiencias aún se están explorando, insinúan la extraordinaria plasticidad de nuestra percepción. Más allá de la cronocepción se encuentra el reino de la percepción sutil de la energía, la capacidad de sentir los campos de energía que rodean a los seres vivos. Aunque la ciencia aún no lo comprende completamente, muchas culturas y tradiciones espirituales han reconocido desde hace tiempo la existencia de esta energía sutil, a menudo denominada chi o prana. Algunas personas informan que sienten esta energía como calor, hormigueo o una presión sutil. Si bien se necesita más investigación para comprender completamente este fenómeno, destaca el vasto y misterioso potencial de la percepción humana. Al abrazar todo el espectro de nuestros sentidos, tanto conocidos como desconocidos, nos abrimos a un mundo de infinitas posibilidades. Es un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad para explorar los territorios desconocidos de nuestro propio ser y desbloquear el extraordinario potencial que reside dentro de todos nosotros. Imaginen saborear los complejos sabores de una fresa perfectamente madura, cada nota sutil bailando en su lengua. O sentir el calor del sol en su piel, una sinfonía de sensaciones despertando sus sentidos. Esta conciencia elevada no es un superpoder reservado para pocos. Es una habilidad que todos podemos cultivar a través de la práctica dedicada. Una de las técnicas más poderosas para mejorar la percepción sensorial es la atención plena. Al llevar toda nuestra atención al momento presente, sin juzgar, comenzamos a notar los matices sutiles de nuestra experiencia que a menudo pasan desapercibidos. La suave brisa que susurra a través de las hojas, el zumbido distante del tráfico, la sensación de nuestra respiración entrando y saliendo de nuestro cuerpo, todo se vuelve vívido y vivo. La meditación sensorial es otra herramienta valiosa para despertar nuestros sentidos. Encuentren un espacio tranquilo y elijan un objeto en el que concentrarse, una fruta, una flor, una piedra con textura. Explórenlo con cada uno de sus sentidos, prestando atención a cada detalle. Los colores vibrantes, los aromas sutiles, las texturas suaves o ásperas. A medida que se sumergen en esta experiencia sensorial, encontrarán que su conciencia se expande, sus sentidos se vuelven más agudos. Pero mejorar la percepción sensorial no se limita a la contemplación tranquila. Podemos incorporar la conciencia sensorial en nuestras actividades diarias, transformando momentos mundanos en oportunidades para una percepción elevada. Tómense un momento para saborear realmente su comida, disfrutando cada bocado. Noten la sensación de sus pies conectando con el suelo mientras caminan. Presten atención a los sonidos sutiles de la naturaleza al salir. Al hacer de la conciencia sensorial una práctica consciente, podemos infundir nuestras vidas con un sentido de asombro y apreciación. Durante siglos, los científicos creyeron que el cerebro era una entidad fija, su estructura y función grabadas en piedra después de la infancia. Pero investigaciones innovadoras en el campo de la neuroplasticidad han hecho añicos esta creencia arraigada, revelando la notable capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de nuestras vidas. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuestras experiencias, pensamientos y comportamientos. Al igual que un músculo que se fortalece con el uso, nuestros cerebros pueden ser entrenados y mejorados a través de actividades y prácticas específicas.
Cuando se trata de la percepción sensorial, la neuroplasticidad juega un papel crucial en nuestra capacidad para refinar y mejorar nuestros sentidos. Al participar en actividades que desafían nuestra percepción, como aprender a tocar un instrumento musical, practicar un arte marcial o explorar nuevos entornos, creamos nuevas vías neuronales, fortaleciendo las conexiones que gobiernan nuestros sentidos. Incluso ejercicios simples, como practicar la atención plena o participar en meditaciones sensoriales, pueden tener un profundo impacto en nuestros cerebros. Estudios han demostrado que estas prácticas pueden conducir a un aumento de la materia gris en las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento sensorial, la atención y la autoconciencia. Esto significa que al involucrar conscientemente nuestros sentidos, estamos literalmente reconectando nuestros cerebros para una percepción más aguda. Las implicaciones de la neuroplasticidad son profundas. Significa que no estamos limitados por nuestras predisposiciones genéticas o experiencias de la vida temprana. Tenemos el poder de moldear nuestros propios cerebros, mejorar nuestras habilidades sensoriales y experimentar el mundo con mayor profundidad y riqueza. Nuestros sentidos no son simplemente receptores pasivos de información. Están intrincadamente conectados a nuestros pensamientos, emociones y bienestar general. Cuando cultivamos una conexión profunda con nuestros sentidos, fomentamos una profunda sensación de presencia, anclándonos en el aquí y ahora. Esta conexión mente-cuerpo está en el corazón de muchas prácticas antiguas, como el yoga, el tai chi y la meditación. Estas disciplinas enfatizan la importancia de prestar atención a nuestra respiración, nuestras sensaciones físicas y la energía sutil que fluye a través de nuestros cuerpos. Al cultivar esta conciencia encarnada, desarrollamos un mayor sentido de autoconciencia, regulación emocional y bienestar general. Además, nuestros sentidos juegan un papel crucial en nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos completamente presentes en nuestros cuerpos, estamos más en sintonía con las señales sutiles que otros están enviando. Nos convertimos en mejores oyentes, compañeros más empáticos y más hábiles para navegar las complejidades de la interacción humana. Cultivar una fuerte conexión mente-cuerpo a través de la conciencia sensorial es un viaje de autodescubrimiento. Se trata de despertar de nuevo a la maravilla de nuestro propio ser, apreciar las increíbles capacidades de nuestros sentidos y abrazar la riqueza del momento presente. A medida que profundizamos nuestra conexión con nuestros sentidos, nos abrimos a un mundo de infinitas posibilidades, transformando nuestra experiencia de nosotros mismos, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. Superhumanos sensoriales. Vistazos a una percepción extraordinaria. El mundo está lleno de personas cuyas experiencias sensoriales desafían las expectativas, ofreciendo un vistazo a la extraordinaria plasticidad del cerebro humano. Estos superhumanos sensoriales demuestran que nuestro potencial de percepción se extiende mucho más allá de lo común, desafiando nuestra comprensión de lo que es posible. Consideremos el caso de Daniel Kish, quien perdió la vista cuando era un bebé. A pesar de vivir en un mundo sin información visual, Daniel desarrolló una habilidad asombrosa: la ecolocalización. Al producir chasquidos agudos con su lengua y escuchar los ecos, Daniel puede crear un mapa sonoro de su entorno, lo que le permite navegar por ambientes complejos, identificar objetos e incluso andar en bicicleta. Luego están las personas con sinestesia, un fenómeno neurológico donde la estimulación de un sentido desencadena experiencias involuntarias en otro. Una persona con sinestesia podría saborear palabras, oír colores o ver sonidos. Si bien los mecanismos exactos que subyacen a la sinestesia siguen siendo un misterio, muestra la notable capacidad del cerebro para forjar conexiones inesperadas entre diferentes vías sensoriales. Estos casos extraordinarios, aunque raros, ofrecen información valiosa sobre el funcionamiento del cerebro humano y su notable capacidad de adaptación. Demuestran que nuestros sentidos no son entidades fijas, sino herramientas maleables que pueden perfeccionarse, expandirse e incluso reconectarse en respuesta a la experiencia. Al estudiar a estas personas, los científicos esperan descubrir los secretos de la percepción sensorial y aprovechar la plasticidad del cerebro para ayudar a las personas con discapacidades sensoriales y más allá.
La plasticidad de la percepción. Reconectando la realidad. Las extraordinarias habilidades sensoriales que muestran personas como Daniel Kish y los sinestésicos no son simplemente rarezas de la naturaleza. Son testimonios de la notable plasticidad del cerebro, su capacidad de reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Esto significa que nuestros sentidos no son entidades fijas, sino sistemas dinámicos moldeados por toda una vida de interacciones con nuestro entorno. Así como un músculo se fortalece con el uso, nuestras vías sensoriales se vuelven más refinadas y eficientes con la práctica y la exposición. Consideremos el caso de los sumilleres, cuyos paladares altamente entrenados pueden distinguir matices sutiles en el vino, desde la variedad de uva hasta el suelo en el que se cultivaron. O los perfumistas, cuyo agudo sentido del olfato les permite identificar y mezclar cientos de aromas diferentes. Estas personas han perfeccionado sus habilidades sensoriales a través de años de práctica dedicada, lo que demuestra el poder transformador de la experiencia en nuestra percepción. Las implicaciones de la neuroplasticidad se extienden mucho más allá del ámbito de la percepción sensorial. Sugiere que tenemos el poder de moldear nuestros propios cerebros, de mejorar nuestras habilidades cognitivas e incluso de superar las limitaciones neurológicas mediante entrenamiento e intervenciones específicas. Al adoptar los principios de la neuroplasticidad, podemos liberar todo nuestro potencial y experimentar el mundo con mayor profundidad, riqueza y apreciación. Si nuestros cerebros son capaces de una adaptación tan notable, ¿cómo podemos aprovechar este poder para aumentar nuestra conciencia sensorial y descubrir una experiencia más rica del mundo que nos rodea? La respuesta está en el entrenamiento sensorial. La práctica consciente y constante de involucrar nuestros sentidos de maneras nuevas y desafiantes. El entrenamiento sensorial no se trata de desarrollar habilidades sobrehumanas. Se trata de afinar los sentidos que ya poseemos, expandir nuestros horizontes perceptuales y volvernos más conscientes de los matices sutiles de nuestro entorno. Al igual que un atleta entrena su cuerpo para rendir al máximo, podemos entrenar nuestros cerebros para percibir con mayor claridad, enfoque y conciencia. Hay innumerables maneras de embarcarse en un viaje de entrenamiento sensorial. Podemos comenzar incorporando la atención plena en nuestras rutinas diarias, prestando atención a las imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas que a menudo damos por sentado. Podemos explorar nuevos entornos, desafiando a nuestros cerebros a adaptarse a estímulos sensoriales desconocidos. Podemos participar en actividades que se dirigen específicamente a sentidos individuales, como aprender un nuevo idioma para mejorar nuestro procesamiento auditivo o empezar a pintar para refinar nuestra percepción visual. La clave es la consistencia y la variedad. Al involucrar constantemente nuestros sentidos de maneras novedosas y estimulantes, fomentamos la formación de nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo las vías que gobiernan nuestra percepción y expandiendo nuestra capacidad de experiencia sensorial. A medida que refinamos nuestros sentidos, nos abrimos a un mundo de detalles sutiles y maravillas ocultas, transformando nuestra experiencia cotidiana en un rico tapiz de sensaciones y percepciones. La mente que siente, donde los sentidos se encuentran con las emociones. A menudo pensamos en nuestros sentidos y emociones como reinos distintos, pero están intrincadamente entrelazados, cada uno influyendo y dando forma al otro en una delicada danza de percepción y sentimiento. Nuestros sentidos proporcionan los datos crudos, las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores y las texturas, mientras que nuestras emociones colorean estas sensaciones con significado, importancia y resonancia personal. Imaginen entrar en una panadería llena del aroma a pan recién horneado. El aroma por sí solo puede evocar una ola de recuerdos cálidos, visitas de la infancia a la casa de un abuelo, el ritual reconfortante de una comida familiar, el simple placer de una rebanada caliente untada con mantequilla. Nuestros sentidos nos han transportado en el tiempo, desencadenando una cascada de emociones asociadas con esas experiencias preciadas. Esta interacción entre la sensación y la emoción no es simplemente una noción poética. Está arraigada en la estructura misma de nuestro cerebro. La información sensorial viaja desde nuestros órganos sensoriales hasta el tálamo, una estación de relevo en lo profundo del cerebro,
antes de ser enviada a áreas especializadas de la corteza para su posterior procesamiento. Sin embargo, hay un desvío crucial en el camino, un camino que conduce directamente a la amígdala, el centro de comando emocional del cerebro. Esta ruta directa desde el tálamo hasta la amígdala nos permite reaccionar rápidamente a situaciones potencialmente peligrosas sin pasar por la necesidad del pensamiento consciente. Es lo que desencadena la respuesta de lucha o huida cuando nos encontramos con una amenaza, incluso antes de que seamos plenamente conscientes de lo que está sucediendo. Pero este antiguo cableado también significa que nuestras emociones pueden verse poderosamente influenciadas por la información sensorial, incluso cuando esas sensaciones no se perciben conscientemente. Más allá de las palabras, percibiendo el lenguaje silencioso de la emoción. Así como un músico habilidoso puede distinguir sutiles matices en una melodía, alguien con una inteligencia sensorial aumentada, a menudo, puede percibir el lenguaje silencioso de las emociones en los demás. Se dan cuenta de los cambios sutiles en el lenguaje corporal, de las microexpresiones fugaces que parpadean en un rostro, de los cambios sutiles en el tono de voz que delatan sentimientos subyacentes. Esta habilidad para leer señales emocionales no se trata de leer la mente o de intuición. Se trata de prestar mucha atención a la riqueza de información no verbal que transmitimos constantemente a través de nuestras expresiones faciales, gestos y tono de voz. Nuestros cuerpos se comunican constantemente, a menudo revelando más de lo que nuestras palabras jamás podrían. Aquellos con una inteligencia sensorial aumentada, a menudo, están muy en sintonía con estas señales sutiles. Notan la forma en que los hombros de alguien se desploman cuando se sienten derrotados, la forma en que sus ojos se iluminan cuando están genuinamente felices, la forma en que su voz se suaviza cuando ofrecen consuelo. Esta capacidad de leer entre líneas de la comunicación verbal les permite conectar con los demás a un nivel más profundo, fomentando la empatía, la comprensión y una conexión genuina. Desarrollar esta sensibilidad emocional no se trata de volverse demasiado analítico o de diseccionar cada interacción. Se trata de cultivar un estado de conciencia abierta, prestando atención a las señales sutiles que, a menudo, pasan desapercibidas. Al perfeccionar nuestra capacidad de leer el lenguaje silencioso de la emoción, podemos navegar por las complejidades de las relaciones humanas con mayor sensibilidad, compasión y comprensión. El despertar. Abrazando tu potencial sensorial. Hemos viajado juntos a través del fascinante paisaje de nuestros sentidos, descubriendo profundidades ocultas y posibilidades extraordinarias. Lo que comenzó como una simple exploración de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, ha florecido en una comprensión más profunda de nuestra propia y notable inteligencia sensorial. Hemos descubierto que nuestros sentidos no son meros receptores pasivos de información. Son portales dinámicos a una experiencia del mundo más rica y vibrante. A través de ellos, nos conectamos con nuestro entorno, con los demás y con las partes más profundas de nosotros mismos. Hemos explorado la ciencia detrás de nuestros sentidos, descubriendo las intrincadas redes neuronales que traducen la sensación en percepción, y nos hemos maravillado de la notable capacidad del cerebro para adaptarse, reconectarse y expandir su repertorio sensorial. Pero este viaje está lejos de terminar. La verdadera magia de la inteligencia sensorial no reside solo en comprender sus complejidades, sino en abrazar su poder transformador en nuestra vida cotidiana. Se trata de despertar a la sinfonía de sensaciones que nos rodean, desde la suave caricia de la brisa de verano hasta los intrincados sabores de una fresa perfectamente madura. Se trata de redescubrir la alegría de habitar verdaderamente nuestros cuerpos, de movernos con gracia y consciencia, de saborear cada respiración, cada sabor, cada sonido como un regalo precioso. Se trata de ver el mundo con nuevos ojos, escuchar los susurros de nuestra propia intuición y abrazar el extraordinario potencial que permanece latente dentro de todos nosotros. Una realidad más rica nos espera, adentrándonos en la inteligencia sensorial. El camino hacia una inteligencia sensorial más elevada es un viaje de exploración personal, un proceso continuo de refinar nuestra percepción, expandir nuestra conciencia y profundizar nuestra conexión con el mundo que nos rodea.
Se trata de abrazar todo el espectro de nuestros sentidos, desde lo familiar hasta lo extraordinario, e integrarlos en una sinfonía armoniosa de experiencia. Comienza cultivando la atención plena en tu vida diaria. Presta atención a los matices sutiles de tus sentidos, el calor del sol en tu piel, el ritmo suave de tu respiración, los sabores complejos de tu comida. Participa en actividades que desafíen tu percepción, ya sea aprender un nuevo idioma, explorar un nuevo entorno o simplemente tomar una ruta diferente en tu caminata diaria. Dedica tiempo a la exploración sensorial. Visita un jardín botánico y sumérgete en las vistas y los olores de flores exóticas. Asiste a un concierto de música en vivo y deja que el sonido te envuelva. Experimenta con diferentes texturas y sabores en la cocina. Las posibilidades de aventura sensorial son infinitas, limitadas solo por nuestra imaginación. A medida que te embarcas en este viaje de despertar sensorial, recuerda ser paciente contigo mismo. Como cualquier habilidad, desarrollar la inteligencia sensorial requiere tiempo, práctica y la voluntad de abrazar lo desconocido. Pero las recompensas bien valen la pena el esfuerzo. Porque al cultivar una conexión más profunda con nuestros sentidos, desbloqueamos un mundo de maravilla, belleza y posibilidad, transformando nuestras vidas en un rico tapiz de sensaciones, emociones y profunda experiencia humana.